En Pensilvania, un equipo de excavación encuentra una cueva de la que salen un montón de murciélagos prehistóricos y ciegos que se guían por el sonido, que van a matar a todo lo que haga ruido, causando que la humanidad entre en pánico. Así que sentate, suscríbete y no hagas ruido porque esto es el silencio. En un resumen, la película nos presenta a Lee Andrews, una chica de New Jersey que perdió la audición en un accidente donde también perdió a 2 de sus abuelos, vive con su madre Kelly, su padre Hug, su hermano Jude, su abuela Lynn y el perro, Otis. Aparte de ellos también se tienen que destacar 2 personas más, como el amigo obvio de Ali llamado Rob, quien está aprendiendo lenguaje de señas por ella, y el mejor amigo de Hug y tío de los niños, Glenn. El tema es que nuestros protagonistas juntos son una familia normal, con una vida normal, a los que les ocurre algo anormal, porque una noche por las noticias ven como decían que había un ataque terrorista, pero luego decían que eran químicos esparcidos, y es que el gobierno no quería decir la verdad hasta que al final no les queda de otra y dicen la verdad. Un enjambre de murciélagos que salieron de una cueva, los que llaman vispas porque se mueven en enjambre, están atacando y matando todo lo que hace ruido, causando caos esparciéndose por todo el país. Lo único que pueden recomendar a las personas es que no salgan de sus casas y que no hagan ruido. Pero nuestra familia de protagonistas no solo se va de sus casas, sino que también hacen un montón de ruido. Como cuando pararon en una estación de servicio para cargar nafta y el perro empezó a ladrar a un random que quería robarle la camioneta, pero Glenn, como estadounidense promedio, cargaba un rifle, así que le disparan la pierna y lo dejan tirado. Y luego avanzaron hasta donde más pudieron, se salieron de la autopista porque había un tráfico de la putísima madre y fueron por un camino en el bosque donde se les atraviesan unos venados y Glenn, como iba al frente, se desvía volcando el auto, quedando atrapado y ¡ay, Glenn, qué mala leche, amigo! Y para peor, el quilombo que hizo con el auto terminó llamando un montón de vispas, pero no fueron con el tío, sino que trataban de atacar a los protagonistas por el perro, porque como es perro y hace cosas de perro, empieza a ladrar. El tío trata de distraer a los bichos disparando porque como estadounidense promedio tiene más de un arma y los bichos al escuchar los tiros van hacia él y se lo comen. Pero el perro seguía ladrando, así que por el bien de la familia, el padre tiene que hacer una difícil decisión: matar al perro o matar al perro. Sí, no habían muchas opciones, la verdad. Así que abre la puerta del auto y el perro sale y F por el perro. Todos ahora un segundo de silencio por Otis. Dejen sus F por Otis en los comentarios, por favor. Después de un rato esperando que los murciélagos se coman al perro y se vayan, la cosa se calmó, pero quedaba un murciélago solo. Así que nuevamente el padre tiene que dar la cara por la familia, por lo que sale del auto protagonizando una de las escenas con más suspensos de la película, caminando lo más lento posible hasta poder tirar una palanca lo más lejos posible para alejar el bicho, pero entre medio la abuela empieza a toser, así que alerta a la avispa y dale, pelado, apúrate que se van a cagar muriendo toda tu familia. Y finalmente el pelado llega a tirar la palanca y después de un rato la avispa se va. Y como nuestros protas no pueden seguir su camino en el auto porque si no no lo aguantan, no les queda de otra que irse a pata. Pero, para distraer a los bichos así no los siguen, el pelado tiene que hacer otro sacrificio. Pero pelado, ¿cómo protagonizás todo y eso que la primera que apareció fue tu hija? El tema es que el pelado agarra y prende fuego el auto de su mejor amigo para hacerlo explotar, aprovechando todo ese quilombo para, bueno, escapar. Anochece y terminan llegando hasta una cabaña a la que no pueden pasar porque el portón tiene campanas que suenan al moverlo, alertando a una vieja que vivía ahí, haciéndola salir a los gritos y pegando tiros al aire para asustarlo, pero creo que no es necesario decir lo que le va a pasar a la vieja, ¿no? Pero qué vieja tarada. Y como no pueden pasar por la entrada principal, Hug pasaría por una cañería de desagüe donde despierta una víbora que le planta cara al hijo que sería el segundo en pasar, pero la víbora hace ruido de víbora, o sea, ¿vieron que las víboras hacen? No, para eso es un gato, es como, a ver víbora, ¿cómo haces? Bueno, eso. Y terminó llamando a una avispa que se la come, pero también atacaron a la madre mordiéndole en la pierna, haciéndola gritar y llamando un montón de avispas, así que pasan lo más rápido posible por el caño mientras el pelado enciende una trituradora que llama a todas las avispas y, bueno, las trituran. De ahí trataron las heridas de Kelly, pero como tenía la pierna hecha mierda dijeron: mirá nena, pero hay que amputar. Bueno, no, sino que necesitaban antibióticos para que no se le infecte, cosa que irían a buscar al siguiente día. Antes de dormir, Ali hablaba con su amigo obvio por videollamada, donde nos enteramos de que este sigue vivo, pero sus padres murieron porque le hicieron caso a la tele y se quedaron en casa, pero se corta la llamada, así que no volvemos a saber mucho por ahora. Todos durmieron y al día siguiente, el pelado con la gurisa sorda fueron a buscar medicamentos. Llegaron a la farmacia donde aparte de encontrar los antibióticos, encontraron un montón de cadáveres a los que las vispas le plantaron sus huevos y donde aparecieron más vispas. Así que el pelado nuevamente vuelve a hacer un acto valeroso prendiendo fuego una escoba para prender la alarma de incendios y salir rajando. Pero afuera se cruzan al reverendo, un tipo que se cortó la lengua para no hacer ruido y quien les dice, o más bien les escribe, al pelado y a la gurisorda que se unan a su congregación. Pero el pelado le dice que no, a lo que el reverendo les vuelve a insistir.
pero el pelado les vuelve a decir que no, pero el reverendo les vuelve a insistir, y ahora el pelado hinchado las bolas lo manda a cagar y se va, cosa que al reverendo no parece gustarle mucho, porque después, junto a unos seguidores suyos, que también tienen la lengua cortada, los sigue hasta la cabaña donde de nuevo el reverendo los invita a unirse a ellos, pero el pelado les vuelve a decir que no, y de nuevo el reverendo le insiste, pero el pelado le hace así con la manito como diciendo, a ver, vení, dame eso, y le termina escribiendo, tomate el palo, reverendo insoportable, y a lo que adivinen que el reverendo ya no le insiste que se una a él, sino que ahora le dice que quiere a su hija porque es fértil, a lo que el pelado ahora sí que silla con las bolas por el piso porque quieren a la hija para ese tipo de cosas, porque obvio que se podía esperar de un cura, entra a la casa y con la escopeta de la vieja muerta los amenaza, y ahora sí que sí, el reverendo pervertido no le queda de otra que irse, pero si pensaban que la cosa terminaba ahí, no señor, porque a la noche, después de que Ali hablara con Rob y este dijera que va a irse a un refugio en el norte porque al parecer las vispas no soportan el frío, dándoles un nuevo destino a nuestra familia protagonista, el reverendo manda a una niña llena de celulares con alarmas para vengarse por cómo lo trataron, llamando a un montón de bichos y encima, entre todo el revuelo, secuestraron a Ali, así que la abuela va a salvarla y sí, la salva, pero mientras la gurisa corría, la vieja agarrando a los secuestradores empieza a gritar para que se los coman a todos y la vieja muere. Pero para peor, no eran los únicos seguidores del reverendo pervertido porque llegaron más y esta vez con el reverendo. Empezaron a pelear en silencio contra toda la familia mientras las vispas volaban sobre ellos y todos peleando, el botija con un palo, la gurisa con una piedra, la madre con un cuchillo y el padre desfiguró la cara del reverendo a golpes con la escopeta. De ahí, solo quedó viva la niña que el reverendo había mandado con los celulares y su madre. Pero bueno, nos importan muy poco ellas dos. El tema es que después de eso, nuestra familia protagonista terminó de pasar la noche para luego empezar su viaje rumbo al refugio en el norte. Pasaron días hasta que después de tanto caminar y caminar, llegaron. Ahora estaban a salvo, Ali se reencontró con su amigo obvio, aprendió a cazar y así termina la película. Mi opinión, pensé que iba a ser mejor, la verdad. Cuando la vi en el catálogo de Netflix me llamó la atención, pero no superó mis expectativas. ¿Y a ustedes qué? ¿Les gustó? Háganmelo saber en los comentarios. Suscríbete para que las vispas no lleguen a nosotros y báñense.